Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos a Librería Lexnova en esta fecha tan mágica en la que celebramos el Día de la Mujer Trabajadora. Feliz coincidencia con la presentación de este libro de recopilación de ensayos escritos por Clara Campoamor. Clara Campoamor, además de ser una mujer muy luchadora y trabajadora, era abogada y una de las primeras mujeres en colegiarse. Esto también es otra agradable coincidencia porque la presentación de este libro la realizamos en esta librería que es especializada en Derecho. Quiero aprovechar esta presentación para hacer un pequeño homenaje a mi madre. Mi madre le gustaba mucho bordar y me regaló en el 2006 este mantel que veis aquí, que era para las presentaciones porque me dijo que no podía hacer una presentación sin mantel, la parecía muy mal. Y entonces estuvo discutiendo con mi padre y con su hermano, que era magistrado, a ver qué juristas ponía aquí bordados de reconocido prestigio y abogados. Y entonces estuvieron, bueno, un verano entero a ver a quién ponían, quién no ponían, luego lo podéis ver porque están todos. Entonces una vez que lo terminó, vio que no había ninguna mujer. Y dijo, esto no puede ser, tiene que haber una mujer. Y entonces puso a Clara Campoamor, que la podéis ver aquí en el medio. Entonces, leyendo esta maravillosa edición que han hecho, he descubierto un párrafo que me ha gustado muchísimo y que a mi madre probablemente también le gustaría y que voy a ver si soy capaz de leerlo sin llorar. Dice: ¿y habrá algo más apropiado para una mujer que recorrer sin moverse de su silla los ilimitados espacios? Eso lo hicieron constantemente ellas, en todos los tiempos, solo que la palanca era la aguja o la labor de tapicería, que poniendo en marcha los dedos daba rienda suelta a la imaginación y a su hija la fantasía. Nadie, a no ser las mujeres mismas, podrá calcular jamás la suma de fantasía y de ensueño, de vuelo por el pasado, el porvenir o el infinito, que quedó prendida en cada una y todas las obras de aguja de una mujer. La costura fue siempre el mejor y más paciente cirineo de la cruz de los sueños. Ahora, bueno, ya Beatriz y Luis os explicarán muchas más cosas que yo y harán la presentación del libro y después pues tomaremos un vino y seguimos charlando de los libros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, ante todo, a la librería Lexnova, a ti, sobre todo, por acogernos así, de esta manera. Y muchas gracias a todos vosotros por haber venido. Por supuesto, también a la editorial Renacimiento, a Abelardo Linares, que está aquí presente y que ha hecho posible que podamos hoy presentar este libro, que es La mujer quiere alas y otros ensayos. Así que muchísimas gracias. Y luego quería también dar las gracias a Luis Español Busé, que nos acompaña esta tarde y que es un gran referente para todos los que nos consideramos admiradores y estudiosos de la obra de Clara Campoamor. Y que gracias a su libro que ha editado y traducido La Revolución Española vista por una republicana, que creo que ya va por la 6ª edición, si no me equivoco, es una obra capital en la bibliografía de Clara Campoamor que tenemos, que nos ha traído Luis Español, y además con un prólogo muy actualizado, me parece, ¿no? Actualizadísimo, porque has hecho un montón de descubrimientos sobre la etapa madrileña de Clara, sobre la etapa suiza que has incorporado en el prólogo, así que nada, te quería dar la enhorabuena por este nuevo éxito. Se va a notar que somos amigos. Se va a notar un poco, pero y que soy admiradora tuya también, ¿no? Pero así que nada, yo creo que mejor que tú, ¿no? Que empieces tú hablándonos un poco de Clara, un poco de la vida de Clara, de esas etapas que tú conoces tan bien, para introducir un poquito el tema, y luego ya pasaremos a hablar de Clara en Argentina, de este libro en concreto que presentamos. Es muy amable, Beatriz, y yo también renuevo mis gracias a esta librería que nos acoge y a todos ustedes por haber venido, además hoy que para celebrar a la mujer trabajadora, por lo visto hay una huelga, que es algo que yo todavía no he entendido del todo y que realmente ha sido muy difícil para muchos de ustedes llegar aquí a una hora posible, no una hora decente. Estoy muy especialmente agradecido a doña Beatriz porque ha tenido la amabilidad de decirme, oye Luis, ven a hablar de Clara Campoamor, porque esta edición es suya. Es decir, yo aquí no pinto nada, es decir, pero realmente, claro, cuando alguien me dice, Luis, háblanos de Clara Campoamor, es tentador decir que sí, porque es un personaje tan extraordinario, tan fuera de lo común,
tan poco representativo de lo que podríamos llamar la mediocridad y tan representativo de lo que podríamos considerar la genialidad y al mismo tiempo la decencia. La decencia, esa palabra que ha perdido muchas veces su auténtico sentido original. Esta mujer era profundamente decente, en el sentido de que su trayectoria personal, su trayectoria política, su trayectoria como mujer pública, como representante de todos los españoles durante unos años, fue un modelo de honestidad, de creatividad, de entusiasmo. Es decir, si la Segunda República ha significado algo, aparte de un prólogo, una guerra civil, yo creo que valió la pena la Segunda República solo porque permitió dar a conocer a Clara Campoamor. Es decir, Clara Campoamor es un ejemplo no solamente para los españoles, ahora dirían las españolas y los españoles, no, los españoles, de ambos sexos, es un modelo, yo creo, a la escala planetaria de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer, en los momentos en que la gente, pues muchas veces cede a la tentación de lo fácil, cede a la tentación de seguir el movimiento que otros inician, a ser vagones de crueldad, siguiendo una locomotora de sadismo, ¿no? Bueno, pues Clara Campoamor, ahora precisamente que Cristina nos había hablado del dedal y de la aguja, ella empezó con el dedal y con la aguja. Su mamá era costurera y, de hecho, ella en sus memorias recordaba que cuando había una chica que no quería estudiar, le decía, pues ya sabes, o estudias o dedal y aguja. Lo tenía muy claro. Y esta mujer, en principio, pues su destino hubiera sido de la muy pequeña burguesía urbana madrileña, es decir, ella perdió a su padre con 10 años, su padre que debía ser una personalidad encantadora, porque era un hombre, era un republicano entusiasta, que estaba en el mundo como, estaba en un periódico, pero no como periodista, sino como, no sé exactamente el qué, es decir, sí, contar una cosa, no sé exactamente el qué. Y entonces este señor que era empleado en un periódico, pues llegó a ser el representante de los republicanos federales en Madrid y debía ser un hombre divertido, porque como era muy republicano, cuando su hija le preguntaba pues, las grandes preguntas de dónde vienen los reyes magos, estas cosas, las cosas que realmente te inquietan cuando eres niño, pues él le decía, bueno, que a ella le traerían regalos la República, que es más guapa que los reyes. Entonces, claro, una mujer con esa formación, con un papá de estas características, pues lógicamente tanto ella como su hermano Eduardo Ignacio pues tuvieron unas trayectorias fuera de lo común, lo cual es bastante lógico si estás en una casa con personas que no tienen un céntimo pero que leen periódicos. Entonces ella, ¿qué hacía cuando era niña? Pues ella lo contaba en un artículo que precisamente se reproduce aquí. Ella con su hermano iba por las calles de Madrid porque leían, en aquella época se leían todos los días un fragmento de novela en los periódicos que publicaban las novelas por entregas. Y entonces había autores muy conocidos que hablaban de aventuras y tal en el Madrid de la época o el Madrid del siglo XVII, da igual. Es decir, y ella iba con su hermano buscando los escenarios de la novela. Vamos, quiere decir que debía ser muy divertida y que debía ser una persona muy brillante ya desde niña, debía ya apuntar, ¿no?, maneras. Y esta mujer pues tiene la desgracia de que su padre fallece, hemos podido determinar, pude hace unos meses determinar exactamente de qué murió el padre y en qué fecha, que no se sabía, de una tifoidea. Estamos hablando de la era preantibiótica, la gente se moría a puñados cuando había una epidemia de algo, ¿no? Y pues claro, con 10 años debía tener todavía, no eran del todo pobres porque pudo seguir la madre mandándola a un colegio privado de monjas durante 2 años. Y al cabo ya de los 2 años ya tiene que entrar a ayudar a la madre, ya se acabaron sus estudios y se acabaron por lo tanto la perspectiva de tener una vida más brillante y empieza pues a coser, empieza a ayudar a su mamá y luego pues trabaja de dependienta en una tienda. Y como era muy lista, pues llega el año, creo recordar que era 1910, estoy hablando de memoria, a lo mejor me equivoco, y hay una pequeña oposición para auxiliares del cuerpo de telégrafos y se saca su oposición. Ella siempre, a lo largo de toda su vida, todo lo que consiguió fue con el esfuerzo, con su propio esfuerzo, o bien mediante el sistema de oposiciones, o bien con el trabajo. A ella jamás
le regalaron másteres o doctorados, ella jamás tuvo la oportunidad de tener, no sé, alguien que la financiara o tener un observatorio de integridad, no sé qué, que le pagara 100.000 euros para hacer una chorrada de informe. Ella toda su vida trabajó y empieza a trabajar y se va unos años a San Sebastián y mientras está en San Sebastián se presenta a otra oposición y esta oposición es mucho más importante porque es la que le va a abrir su puesto de trabajo en los siguientes 20 años, que es la de profesora de adultos de taquigrafía y mecanografía. Fíjense lo flexible que era esa sociedad de la Edad de Plata, en que una persona que no tenía ni el bachillerato, que no tenía ni siquiera los 6 años de bachillerato, podía sin embargo aspirar a una oposición si demostraba los conocimientos necesarios. Y entonces se saca esa oposición, queda con un número muy alto, quiero recordar que era tercera de todo, y elige destino y se regresa a su Madrid, a Madrid. Y al regresar a Madrid, ingresa en el Ateneo, que el Ateneo, aquí tenemos a un antiguo presidente del Ateneo, pues el Ateneo hubo una época en que fue un sitio realmente interesante y en que había gente de nivel. Y en el año 17 sabemos que debía ser ya socia, porque ya aparece en alguna noticia vinculada con la casa. Y en un momento dado empieza a publicar en los periódicos y dicen, sopla, ¿no? Esta mujer, qué destino más curioso. Primero ayudando a su madre, luego el cuerpo de telégrafos, luego es profesora de adultos de mecanografía y taquigrafía y empieza a publicar en los periódicos. En el año, vamos, yo he encontrado unos 20 y pico artículos en un medio del año 20, pero seguramente habrá alguno anterior. Y hacer artículos grandes en medios importantes, es un medio que realmente tiene lectores, ¿no? Estamos hablando de una hoja parroquial. Bueno, pues realmente esta mujer se fabrica un nuevo destino, ese destino es el de periodista. Estuvo incluso apuntada a un sindicato de periodismo, de periodistas, por lo que he podido determinar. Y al cabo de muy poco tiempo, bueno, ella se convierte en una figura del feminismo español, hasta tal punto que precisamente ella aprovecha su papel de periodista para entrevistar a toda una serie de mujeres y de personas importantes y alguna de esas personas, no sabemos exactamente quién, le debió decir, oye, Clarita, tú vales mucho, ¿por qué no te acabas el bachillerato y te estudias una carrera? Y fue exactamente lo que hizo. Entonces he tenido la suerte, que ustedes lo pueden leer en este libro, a cambio de unos pocos euros, lo que es la trayectoria total del bachillerato y de licenciatura de Clara Campoamor. Y se quedarán como yo, cuando estuve con los papeles digitalizados, ¿no? Se quedarán asombrados. Es decir, esta mujer en abril de 1922 se apunta al Instituto Cisneros para pasar por libre los exámenes, luego en agosto los acaba, no sé por qué, en un instituto de Cuenca, se hace las 30 asignaturas de bachillerato de la época en 6 meses, y en septiembre de ese mismo año ya se está matriculando en la universidad. Va por 3 universidades distintas y en solo 2 años y medio la Clara Campoamor, que no tenía ningún tipo de estudio, es licenciada en Derecho. Es decir, entre abril de 1922 y diciembre de 1924, esta mujer, este genio, pasa de ser una chica que no tiene ni un año de bachillerato a ser una licenciada en Derecho. Toma ya. En enero del año 25 ya está publicada, ya está en los papeles como abogada y ya empieza a ejercer con gran éxito su oficio, su profesión. Y suscita mucha simpatía. Ella fue siempre encantadora, fue muy simpática. Yo creo que si no hubiera sido tan simpática no habría hecho ni la mitad de la carrera que hizo. Y se le abrían puertas constantemente, se le abrían puertas que normalmente pues permanecen cerradas. Piensen ustedes, en ese mundo de hombres, el hecho de ser ella mecanógrafa y taquígrafa le facilitaba entrar en determinados círculos. Por ejemplo, cuando fue la primera mujer en hacer parte de la Junta del Ateneo, como secretaria tercera. Pero claro, es que muchos de estos señores, pues si veían una máquina de escribir, a lo mejor dicen la bicha, no sabían lo que era una máquina de escribir ni cómo se usaba, mientras que una taquígrafa que sabía además usar una máquina de escribir,
les venía de perlas. Y gracias a eso, esta astuta e inteligente mujer se introduce en determinados círculos y fue la primera española, bueno, no quiero adelantar, la primera española que tuvo el honor de hablar en las Naciones Unidas, en lo que era la Sociedad de Naciones en aquella época. Porque ella empieza por ahí, ella siempre se mete gracias a sus habilidades. Otra de sus habilidades misteriosas es que sabía muy bien francés. Sabía también francés, que quiso ser profesora de francés. Sospecho que en el colegio de monjas donde ella estudió, pero todavía no lo puedo demostrar porque no tengo la ficha, aprendió francés. Los colegios de monjas en aquella época, muchos los llevaban monjitas francesas porque desde la famosa, vamos, la guerra a muerte de la masonería francesa contra la Iglesia Católica de principios del siglo XX, pues muchas corporaciones religiosas habían dejado Francia y se habían instalado con gran éxito en España. El francés era en aquella época, como sería el inglés hoy día, es decir, era la lengua internacional y por lo tanto estos colegios llevados por monjitas francesas, pues a la burguesía de Madrid les encantaban, mandaban ahí a sus hijos y ella aprendió francés también, pues que toda su casi 20 años de su vida vivió en una zona francófona como es la Suiza francófona, Lausanne, y también pasó mucho tiempo en París y también estuvo detrás de muchas iniciativas internacionales en que recibían a los delegados en francés, porque el francés muchas veces los españoles, incluso los que lo conocen bien desde el punto de vista escrito, pero nous savons le français con este accent español que se nota mucho. Entonces, yo imagino que por el hecho de saber ella muy bien el francés, eso le permitió, igual que la mecanografía, igual que la taquigrafía, entrar. Tuve el honor de ver las máquinas de taquigrafía y mecanografía, están todavía en el colegio. Si ustedes van a Bailén, ahí hay un colegio que se llama Vázquez de Mella, y en el colegio Vázquez de Mella es el antiguo grupo grupo escolar de Bailén, se llamaba así, donde enseñó Clara Campoamor. Están todavía las máquinas. Bueno, la directora no tenía ni idea de que Clara había sido ella profesora y yo cuando llegué a ese colegio me encontré con una enorme imagen de Clara Campoamor, porque estaban haciendo un acto en homenaje a las mujeres y claro, resulta que la directora es una mujer encantadora, está enamorada de la figura de Clara y cuando yo le dije, es que Clara fue profesora en este colegio, pero usted qué me dice, pero usted qué me dice, voy a abreviar porque me conozco, yo le dije ya a Beatriz, ya sabes que a mí me gusta mucho hablar de Clara Campoamor, es un personaje extraordinario. Entonces, ella por ahora ha sido del cuerpo auxiliar de telégrafos, es profesora de adultos de taquigrafía y mecanografía, también es periodista profesional, y acaba de sacarse la licenciatura en Derecho. Bueno, pues en apenas 6 años, es decir, los que van del año 25 al año 31, esta abogada se convierte no solo en una reputadísima abogada, sino en una distinguida jurista. Y empieza a publicar y a presentar conferencias y libros, conferencias y ensayos sobre los derechos de las mujeres en el ámbito de las leyes. Llega el año 31, que a lo mejor les suena, empezó una segunda república, en la que estuvieron implicados tanto ella como su hermano. Su hermano, estuvo a punto de ser ejecutado o condenado luego a 20 años, en fin, porque se había adelantado, ¿no? Había apoyado la sublevación de Jaca. Ella está decidida a entrar en el mundo político y entonces, aunque ella había sido del partido de Azaña, ahí no le ofrecían nada porque yo creo que esta mujer tenía un defecto terrible, es que tenía mucha envidia, ¿no? Yo lo entiendo que para un mediocre la trayectoria de Clara Campoamor debía ser algo terrible, ¿no? Y como no le ofrecen la posibilidad de entrar en política, pues da una pirueta gigantesca y dice, pues mira, si Lerroux era más listo que el hambre, Lerroux le dice, vente con nosotros y nosotros sí te hacemos diputada. Y así ocurrió. En esas elecciones del 31 en que la mujer no pudo votar, sí se les concedió a las mujeres el derecho a ser elegidas. Y ella fue, junto a Victoria Kent y luego Margarita Nelgen, una de las 3 mujeres de las Cortes Constituyentes del año 31. Y este genio de repente dice, bueno, yo ya he llamado la atención como abogada, solo llevo 5 años ejerciendo, pero ya he llamado la atención, voy a llamar un poquito la atención como diputada. Sopla que sí llamó la atención. Es decir, la mitad de España
pasó a tener existencia política gracias a Clara Campoamor. Se enfrentó era miembro de la Comisión Constitucional. Se enfrentó a la Comisión Constitucional diciendo, no, tenemos que poner el voto de la mujer en la Constitución. Le dijeron que no, pero como tenía derecho a hablar en el hemiciclo a raíz de la negativa, porque era miembro de la comisión, hizo un discurso sin papeles, como hacía la gente en aquella época, que yo no sé dónde sacaban la memoria, un discurso sin papeles, pero que taquigráficamente recogieron los taquígrafos del Congreso, en que te quedas asombrado, ¿no? Cuando ustedes lo leen, está en 1000 sitios de internet, ustedes tienen la posibilidad de leerse ese discurso, por eso aquí no lo reproducimos, porque no vale la pena, porque es accesible en todas partes. Ustedes, yo les ruego que hagan el esfuerzo de leer el discurso de Clara Campoamor en el Congreso, sin papeles. Bueno, uno hinca la rodilla, es decir, la calidad, la perfección del discurso, el equilibrio de los periodos. También hay que decir que las actas del Congreso tienen un pequeño defecto, que es que no son del todo fiables, porque había como una censura que se practicaba. Pero bueno, eso es otro tema. Pero realmente uno se queda asombrado por la calidad del discurso de Clara Campoamor. Y a lo largo de sus 2 años como diputada, hasta las elecciones del 33, fue de una actividad inagotable, se ocupó hasta de los meroneros de Villaconejos, es decir, cosas realmente sorprendentes. No paraba, era una de estas workaholics que no paraban. Siempre hay gente que dice, bueno, ¿qué fue de su vida privada? Yo me pregunto, ¿pero cómo va a tener vida privada? ¿Pero de qué está usted hablando? Es decir, estamos hablando de una persona que debía trabajar. Hoy dicen que es el Día de la Mujer Trabajadora, hoy es el Día de Clara Campoamor, punto, ya está. Ella era la mujer trabajadora y los demás que arren. Y en el año 33, pues como las cosas de la vida, las primeras elecciones en que las mujeres votan, ella se queda sin puesto. También era bastante lógico, no la habían colocado en el sitio. Ustedes saben, incluso por la política de hoy día, pues que todo depende de en qué lista y dónde te coloquen y sales o no sales. Eso depende de los jefazos misteriosos de los partidos. Bueno, y ella se queda, pues no digo con puesto y sin novio, pero desde luego con puesto y sin escaño. ¿Y qué voy a hacer? Y Alejandro Lerroux, que era muy listo, dice, no, usted no se va a retirar ahora, yo voy a buscarle alguna ocupación. Y entonces la nombró directora general de Beneficencia. Y ese monstruo, no se crean ustedes que fue una tranquila y apacible directora de Beneficencia, no. Planeó una reforma total de la beneficencia en España, que pasaba nada menos y nada menos que casi una expropiación de las miles y miles de fundaciones que habían y tal, para de esa forma financiar un plan gigantesco de ayuda. Bueno, tenía ya prevista, por ejemplo, ustedes verán muchos mendigos ahora en Madrid, eso no sé, igual, ahora como hace 100 años, ¿no? Bueno, pues ya había previsto un sistema para evitar la mendicidad, que hubiese solamente pobres de solemnidad reconocidos que tuviesen el derecho de pedir, cosas así. Es decir, y dices, pero Dios mío, pero esta mujer, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? Consiguió que se aprobara su plan, ¿eh? Su plan se aprobó. Lo que pasa es que llega la Revolución de Octubre del año 34, entra a la sede del gobierno y luego empieza la revolución y bueno, ella sale del gobierno, ya se acabó su actividad política. Entonces ya llega el año 36 y lo único que ella hace es justificar un poco sus últimos años. Ella ha sido una mujer extremadamente popular, pero como la izquierda había perdido las elecciones del 33, en lugar de hacer el mea culpa de hemos perdido las elecciones, qué torpes somos, dijeron, a ver, ¿quién tiene la culpa? A ver, las mujeres han votado en el 33, ya está. La culpa es de las mujeres y por lo tanto la culpa es de ¿quién? De Clara Campoamor. Perfecto. Era un razonamiento perfecto. Entonces, ella en el año 36 publica, en el mes de junio creo que salió, Mi pecado mortal, el sufragio femenino, el voto femenino y yo, menos mal que tú eres joven, el voto femenino, y está preparando otros libros. Y de ese momento pues llega julio del 36, de nefasta memoria, ¿no? Y bueno, ya se tiene que marchar porque hay otras personas, otras mujeres tipo Margarita Nerken, pues se consideran que la política consiste en pegarle un tiro al adversario, en fin, esas cosas. Y nunca sabes si eres adversario, ni si te van a considerar adversario. Entonces, ante la duda, ella decide marcharse porque ya ha visto a muchos buenos y honestos republicanos asesinados por los milicianos. Y entonces coge un barco, se retira, se va a Suiza, a casa de una gran amiga suya, de la que tendremos ocasión de hablar más tarde, Antoinette Cange, y se acoge a casa de su amiga. Piensen ustedes que esta mujer había hecho toda una red de amistades a lo largo del mundo con otras distinguidas feministas. Estas mujeres no eran ricas,
Pero cuando venía la francesa a Madrid, se alojaba en casa de Clara Campoamor. Clara Campoamor se alojaba en casa. Es decir, habían hecho una red personal extraordinariamente eficaz e inteligente, como suelen ser las mujeres, eficaces e inteligentes, ¿para qué vamos a engañarnos? Y en un momento dado, ella se va a Suiza con su mamá, porque ella nunca abandona a su madre, y se va con su mamá, y se acogen las dos en casa de los señores de la familia Cage, y pasa el tiempo, y acaba la guerra civil española, y bueno, todavía no ha acabado, y en un momento dado, ella decide, va a cumplir los 50 años, y decide ir a Argentina. Y entonces tienen ustedes aquí a alguien que no nos lo ha dicho Cristina, alguien singular, que tienen ustedes que hacerle un montón de preguntas porque la tienen aquí en carne mortal, porque no, es un lujo realmente poco acostumbrado, que es Beatriz Ledesma. Beatriz Ledesma, que hizo una extraordinaria tesis doctoral sobre Clara Campoamor en Argentina. No teníamos nadie ni idea de qué había hecho Clara Campoamor en Argentina a lo largo de... ¿Cuántos años? 17. 17 años. Había un pequeño hueco, una pequeña laguna en su biografía, ¿no? 17 años, que nada menos, ¿no? Y de esos 17 años, resulta que la señora que tengo yo a mi derecha los ha llenado. Y yo pienso que ella es la persona más indicada para contarnos qué hizo Clara Campoamor en Argentina. Pues yo encantada de contároslo, a ver si soy capaz de contarlo también como Luis. A ver, las facetas que desarrolla Clara en Argentina no tienen nada que ver con la Clara de su etapa madrileña, incluso del inicio de su exilio, ¿no? De obras mucho más combativas. Es una etapa mucho más humanista, ¿no? Mucho más intelectual de alguna manera. Podemos pensar que toda esta actividad política y jurídica frenética que ha contado Luis, que había ocupado los primeros años de Clara, desde su nacimiento en 1888 hasta el inicio del periplo de su exilio en 1936 y hasta su llegada a Argentina en 1938, bueno, pues no le había dejado espacio tampoco para desarrollar esas otras facetas. Y el exilio, si algo bueno podemos rescatar de lo malo, es que de alguna manera, no solo Clara, muchos de los intelectuales exiliados, bueno, pues les da pie a poder dar riendas sueltas a esas otras facetas que estaban un poco quizás escondidas, ¿no? Latentes, o esas vocaciones dormidas, lo podemos llamar también. En el caso de Clara, esta vocación literaria, porque, a ver, la política es más acción, ¿no? Y mientras había ocupado el primer plano de la política, pues no se había podido dedicar al humanismo, a la literatura, que yo creo que son más tareas de reflexión, ¿no? Entonces yo creo que da paso a una Clara diferente, siempre luchadora, siempre trabajadora, pero desde otro prisma, en otros foros, dirigiéndose a un público muy diferente, ¿no? En concreto se dedica con fruición a la producción de obras literarias en Argentina, cosa que no había hecho hasta entonces, ¿no? Sus obras anteriores son mucho más combativas, políticas, habla de los derechos de las mujeres. En Argentina, como la mayor parte de los exiliados que se acogen al derecho de asilo, ¿no? De un país, hacen perfil bajo políticamente y entonces, bueno, pues se dedica a obras fundamentalmente literarias. La primera que publica, por ejemplo, recién llegada a Argentina, es Heroísmo criollo, la Marina Argentina en el drama español, que es un magnífico anecdotario que escribe junto al político, diputado, intelectual cordobés, que había sido compañero en el hemiciclo de Clara Campoamor. Es uno de los hombres, uno de los 161 hombres que votaron ese histórico 1 de octubre de 1931, al que habéis hecho alusión en el hemiciclo, a favor del derecho a la mujer. Junto a él escribirá esta primera obra, recién llegados ambos a Buenos Aires. Luego publica biografías dedicadas a mujeres precursoras, como por ejemplo Concepción Arenal, gran referente para Clara Campoamor, como por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que es una fuente de inspiración casi inagotable para Clara. Sor Juana Inés de la Cruz, que ha pasado a la historia con el apodo de la 10ª musa, ¿no? Por lo excelso de su escritura, y además es considerada la primera mujer feminista de América, o sea que no es de extrañar, ¿no? esta admiración que sentía Clara por ella. Y luego también, dedica una biografía a vida y obra de Quevedo. De nuevo tenemos la suerte de contar hoy con nosotros. Él es muy modesto y no lo quiere decir, pero con una eminencia, ¿no? en la figura de Quevedo, probablemente la mayor eminencia que haya en la figura de Quevedo, que además ha sido mi director de tesis, que es el catedrático Pablo Jauralde, así que le agradezco muchísimo que esté aquí. Quizá el punto común en estas biografías, en estos personajes,
que pueden parecer a priori diversos, es, digamos, la posición contestataria de estos autores que elige Clara, ¿no? Y luego también se dedica mucho a la traducción literaria. Ya al principio, bueno, tú lo habías mencionado, hablaba francés muy bien, ella se dedica, pues, van lucrando, ¿no?, por esa necesidad que tienen todos los exiliados, bueno, de salir adelante y de ganarse la vida, pues se dedica mucho a la traducción de obras literarias. Con anterioridad solo había hecho una traducción, tú has hablado mucho en tu libro, ¿no?, de ese tema. La novela de la momia. La novela de la momia, de Théophile Gautier, que además tú que conoces bien el mundo de la traducción, pues dices que es una obra tremendamente difícil de traducir, es un autor muy complejo. Ella la había traducido en 1923, pero ya no vuelve a traducir nada hasta el exilio. Ya en Argentina, en concreto, se dedica a traducir nada más y nada menos que 7 obras de envergadura. Obras, por ejemplo, de los hermanos Goncourt, de Émile Zola, Los Miserables, de Víctor Hugo. Y luego, bueno, hay que decir que Buenos Aires fue, al igual que vivió la edad de oro de la edición, también fue el centro indiscutible del mundo de la traducción, en concreto de la traducción literaria. Es decir, Buenos Aires es la capital de la traducción, sobre todo de novelas, mientras que México lo será más bien de obras científicas. Y de hecho, las traducciones de Clara en este sentido son bastante representativas, porque todas las que ella traduce más de índole literaria se publican en Buenos Aires, mientras que la única que escribe más de índole más, digamos, científica, que es un tratado sobre pedagogía contemporánea, se publica en México. Así que bueno. Luego también, Clara, durante estos años argentinos participará en infinidad de foros, de instituciones, por ejemplo, en la institución iberoamericana, que era una institución faro de la cultura iberoamericana. Allí será, durante el mandato, desde 1950 hasta 1952, la única mujer, la única representante femenina en la comisión directiva del Ateneo Iberoamericano. Luego, por ejemplo, imparte también conferencias de forma puntual en la Universidad de Buenos Aires. Y luego ya de forma más regular, de forma más sostenida, tiene una actividad muy destacada en una institución que tuvo un peso importantísimo en la vida cultural porteña. Se llama la Biblioteca del Consejo de Mujeres, y probablemente fue la institución que más ha hecho en Argentina por la mujer, por el acceso de la mujer a la educación, por los derechos de las mujeres, por el acceso de la mujer a la cultura. Allí, además, en esta institución, en la Biblioteca del Consejo de Mujeres, donde Clara impartía clases de literatura española, conocerá a una mujer, hemos hablado de ella alguna vez, que será capital en este periodo de exilio de Argentina, que es Mina Pietranera de Mezquita. A ella dedica uno de sus libros, y bueno, es una mujer que se había educado en el seno de la institución. Además es una de las personas que más hizo por los ciegos en Argentina, porque tuvieran acceso a la lectura, a la educación, por el sistema Braille, y será uno de sus principales apoyos, ¿no?, durante estos años en Argentina. De hecho, su muerte la deja devastada. Será una de las varias razones por las que Clara abandona Argentina estos 17 años para proseguir luego su exilio en Suiza. De eso nos hablará mucho más Luis, que sabe muchísimo más que yo. Otros 17 años de exilio en Suiza, que no es poco. Luego en Argentina también, por ejemplo, dicta muchísimas conferencias en varias instituciones donde tienen mucho peso, donde participan muchos intelectuales exiliados españoles. Por ejemplo, una de ellas es la Asociación Patriótica Española. Ahí dicta junto a otras eminencias, como por ejemplo, bueno, el escritor Alberto Insúa, el poeta granadino Manuel de Góngora, el periodista Pedro Massa, también junto a intelectuales, algunos intelectuales argentinos, como por ejemplo la escritora Pilar de Luzarreta o el dramaturgo Arturo Berenguer Carrizomo. Pues en esta institución, por ejemplo, hablará en muchísimas ocasiones sobre historia de España. Es una apasionada de la época, por ejemplo, del descubrimiento de América, de los reyes católicos. Y luego también más adelante, al año siguiente, en un nuevo ciclo de conferencias dentro de esta institución, hablará de los siglos de oro, ¿no?, siglos XVI y XVII, de los principales autores del siglo de oro, de Góngora, de Quevedo, de Garcilaso, de Lope de Rueda, de Tirso de Molina, Baltasar Gracián, Saavedra Fajardo. Es decir, dedica mucho tiempo en Argentina a hablar de literatura, ¿no? Y luego también participa en muchísimas conferencias radiofónicas. Tiene incluso un programa semanal en la radio en Argentina. Por ejemplo, en un ciclo de conferencias dentro del Liceo de España, este programa radiofónico que dependía de esta institución, que se llamaba La Voz de España, en la que también participan otros exiliados, como por ejemplo el prolífico madrileño Ramón Gómez de la Serna, el profesor gallego Álvaro de las Casas, Vicente Sánchez Ocaña, en fin, un montón de
de intelectuales exiliados, pues en este ciclo de conferencias que ella imparte aquí, en el año 1944, da un ciclo en la que cada semana habla sobre una mujer, dedica un programa que se emite por radio, en la que cada semana habla de una mujer que ha tenido una historia sobresaliente en la historia de España. Me parece bonito recordarlo en un día como hoy. Por ejemplo, dedica un programa a Isabel la Católica, considerada la Madre de América, a Agustina de Aragón, la heroína del alma aragonesa, a Emilia Pardo Bazán, Mariana de Pineda, Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿quién más? A Concepción Arenal, de nuevo, por supuesto, siempre Concepción Arenal, que vuelve, Rosalía de Castro, en fin, a un montón de mujeres trabajadoras, como tú dices, y que han abierto camino en muchas áreas y de muchas maneras diferentes. Y luego no podemos olvidar también quiénes son las personas que rodean a Clara Campoamor durante su exilio en Argentina, quién es su círculo intelectual, el círculo social en el que ella se apoya a los intelectuales, bueno, exiliados, ¿no? Como todos los exiliados, se crean círculos de redes, de apoyo, es decir, así logran, bueno, pues el sustento y muchas oportunidades laborales. Ella en concreto forma parte del núcleo duro de Niceto Alcalá Zamora, el cordobés que fue el primer presidente de la Segunda República, del diputado cordobés Federico Fernández de Castillejo, y en fin, de otro Alicio Garcitoral, que había periodista célebre en la época, el exministro gallego Leandro Pita Romero. Y de hecho, por ejemplo, Clara acompaña a Niceto Alcalá Zamora en todos los momentos decisivos, ¿no?, del exilio de Alcalá Zamora, aquel día histórico, día de enero de 1942, cuando Alcalá Zamora llega al puerto de Buenos Aires, a la dársena C, tras una terrible odisea de más de un año, y le están esperando solo una docena de leales. Bueno, allí está Clara, allí está Federico, allí están todos los que hemos mencionado. Clara estará también presente en el último homenaje que se le da en vida a Niceto Alcalá Zamora, que es con motivo de un aniversario, la celebración de un aniversario, un 14 de abril, un aniversario conmemorando la celebración de la Segunda República. Y luego también estará presente en el emotivo funeral que se le hace a Niceto Alcalá Zamora en el cementerio porteño de la Chacarita en 1949. Y bueno, pues quizás haya que agradecer al exilio de alguna manera que se conjugaran esos elementos para que se pudieran dar de forma simultánea esas dos pasiones en Clara, que hasta entonces parecía que estaban separadas, ¿no?, que eran la literatura y España, ¿no? Y bueno, yo creo que este libro que hoy presentamos, que es La mujer quiere alas y otros ensayos, es probablemente, bueno, pues uno de los frutos más bonitos que han dado este exilio. Y bueno, además, me gustaría hablar un poco del contexto. Se publican entre el año 1942 y 1944 en una revista argentina que se llama Aquí está, que es una revista de difusión cultural en la que colaboran muchos intelectuales argentinos de prestigio de la época, pero también algunos exiliados españoles, como por ejemplo Clara, por supuesto, pero también Niceto Alcalá Zamora, también Ignacio Eduardo Campoamor, el hermano de Clara que tú has mencionado, que también vive una parte del exilio con ella en Argentina y del que de hecho vamos a rescatar ahora en el siguiente número de Voz y Letra, pues algunos de estos ensayos que publica también en esta revista, que son interesantes también rescatarlos. Es una figura, Ignacio Eduardo, que tuvo un papel destacado, ¿no?, durante la Segunda República y que ha caído también un poquito en el olvido. Un poquito, no, del todo. Un poquito del todo, sí. Efectivamente. Y luego me gustaría también hablar un poco del marco general en el que se da, digamos, la publicación de estos artículos en Argentina en concreto, ¿no?, para ubicar un poco lo que era la Argentina de los años 40. Hay que imaginarla. Se da un apogeo de la cultura de masas sin precedentes. Hay una amplia clase media, probablemente es el único país de América Latina que en aquel momento tiene una amplia clase media que tiene acceso a la cultura, ¿no?, con afán de aprender, con afán de ilustrarse. Y además, en lo que respecta a la condición de la mujer en Argentina, pues frente a lo que pueda parecer, no era en absoluto más favorable de lo que había sido la condición de la mujer en la España de la Segunda República. No hay que olvidar que en la Segunda República se da en España un progreso sin precedentes, gracias a Clara Campoamor, como tú bien has explicado. Es decir, en que la mujer, bueno, pues incluso puede votar. En Argentina, por ejemplo, la mujer no vota hasta 1900, no sé, es decir, no llega al sufragio universal a Argentina hasta 1949, ¿no? O sea que, bueno, no es esa la razón por la que Clara puede, digamos, explayarse y dar rienda suelta a todo esto en Argentina. La verdadera razón es el auge económico y cultural que se da en el Buenos Aires de los años 40, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de mujeres de clase media
que tienen acceso a la cultura, que asisten a conferencias, a teatros, que leen artículos, que compran revistas, periódicos, libros. Yo creo que este es el público, ¿no?, que alimentaba esa poderosísima industria cultural que hay en Argentina en los años 40 y gracias a la cual Clara Campoamor, como tantos otros exiliados, pues encuentran sustento, encuentran trabajo y además encuentran unos nuevos interlocutores a los que pueden dirigirse y que son capaces de valorarlos, ¿no? Yo creo que este público nuevo al que Clara se dirige, que por supuesto es muy diferente de esa audiencia que ya tenía en Madrid, cuando hablaba en el hemiciclo, en su etapa de política, en su etapa de jurista, ¿no? Es un público muy diferente, pero al fin y al cabo ella logra entablar un diálogo con un público nuevo y de alguna manera recupera aquello que había perdido junto con España, aquello que había perdido al salir de España, que es precisamente la posibilidad de influir, esta vez quizá en una realidad doméstica, más inmediata, más personal, pero la capacidad de influir al fin y al cabo en la vida de esas mujeres, ¿no?, que leían sus ensayos, que leían sus colaboraciones en la prensa, que asistían a sus conferencias. Y bueno, pues de alguna manera a través de estos ensayos, Clara Campoamor sigue dialogando con un público muy amplio, ¿no? Y yo quisiera destacar, sobre todo, yo creo que si hubiera que destacar algo de este libro, no solo es lo amenos que son estos ensayos, sino lo diversos que son. O sea, hay ensayos, por ejemplo, que tienen claros tintes autobiográficos. Tú has hecho alusión antes, Luis, a la etapa de Clara como directora general de Beneficencia. Pues bien, hay aquí un ensayo que se titula Napoleón y la abadesa de Tordesillas, no sé si lo has leído, sí, Cristina, que precisamente ya hace alusión a un episodio que ella vive cuando ella va a visitar el convento de estas monjas. Es un convento de clausura, el convento de Tordesillas, y ella, gracias a este cargo que tiene, puede franquear la clausura, puede entrar, habla con las monjas y le cuentan esta historia, ¿no?, que había sucedido en el convento muchísimo tiempo atrás. De hecho, en este convento, muchos siglos antes, había llegado a refugiar incluso Juana la Loca, y cuenta un episodio de cuando Napoleón, en 1808, toma el convento y además quiere hacerse con todo el edificio porque pretende albergar sus tropas. Entonces la madre superiora se entrevista con él y le planta cara a Napoleón. Entonces cuentan esa entrevista, que es magnífica, entre la abadesa, entre la madre superiora y Napoleón, cómo ella no se achanta. Y entonces, bueno, Napoleón pues al final tiene como que renunciar a sus planes y sin embargo, bueno, pues para que la humillación sea un poco menor, logra al final llevarse cautivo, se lleva al capellán, al pobre capellán, acusándolo, me parece que era de espía. Bueno, pues es una historia bastante amena. Luego además hay muchos de estos ensayos tienen su centro en la mujer, en mujeres que de alguna manera en su área, en sus respectivas áreas, han ocupado un papel destacado. Por ejemplo, hay un ensayo que se titula La mujer americana reclama su puesto, que se dedica a recuperar la figura de Mary Winslow. Otro artículo que se llama Una Perkins que sabe gobernar, o un artículo que habla sobre Frances Perkins, que fue ministra de Trabajo de Roosevelt. Hay que pensar que era una cosa del todo inusual que una mujer en aquella época ocupara una cartera de trabajo. Otra mujer que ella rescata en estos ensayos es la figura de Mistress Corbett Ashby, que era un ensayo que se titula Una inglesa pacifista en Ginebra. Y luego está ese ensayo tan bonito al que tú has hecho alusión, Cristina, que es maravilloso, que es el ensayo que da título a este volumen, que es La mujer quiere alas, en el que efectivamente Clara empieza hablando de que el 60% de las mujeres que pertenecen al ejército americano están enroladas en aviación, pero luego ya deriva en una disertación sobre la naturaleza de la mujer, que es maravillosa. Y yo solo voy a leer el final, ese es uno de los más bonitos realmente. Dice: volar de verdad, como has dicho, para quien durante siglos voló solo con la imaginación, ha de ser la más tentadora aventura de muchas mujeres. Siempre hay algo de esforzado, de extraordinario y resuelto en la mujer que, durante el peligro para su país, abandona sus habituales tareas para penetrar en otras extrañas a su vivir cotidiano. Hasta la Guerra Mundial pasada, sus intromisiones eran limitadas y de tipo totalmente soldadesco o heroico. Llamáranse ellas María Pita, Mrs. Molly, Agustina o Juana de Arco. Es esta guerra la que nos ofrece una estampa de mujer ampliamente organizada para una labor conjunta, disciplinada y diestra de la retaguardia. Pero es indudable que estas son hijas de aquellas y continuación de su espíritu, ya en una tarea que será de muchas mayores proyecciones sobre la vida personal y la actividad social de la mujer. Sí.
Sí. En su ofrenda a la defensa de la nación sigue siendo en gran parte intuitiva. Recoge el mandato íntimo y místico, cuyas raíces son tan difíciles de desentrañar. En el fondo de sus motivaciones, si intentare llegar a calar su procedencia, la americana del siglo XX, obrera de guerra, ingeniero, enfermera, oficial de enlace o aviadora, sentirá en lo recóndito de su espíritu la reproducción de aquel diálogo que nos pinta entera a Juana de Arco. ¿Qué te dicen tus voces, Juana? Que sea valiente, resuelta y decidida. Toma ya. Y luego, bueno, pues hay otros ensayos que son más de índole literaria. Por ejemplo, hay uno que se titula Béranger, Coplero de la Libertad, que está dedicado a ese autor que fue muy popular porque redactaba unas coplas. Bueno, todo el rato le encarcelaban por ello y cuanto más le encarcelaban, más populares se hacían sus coplas. O sea, que era completamente el efecto contrario al que se deseaba. Y luego, además, bueno, se convirtió en un símbolo de la expresión pura contra la restauración borbónica. Hay otro ensayo también muy literario que se titula El martirologio de Pipelet, patrono de los porteros. Cuenta la verdadera historia que subyace bajo esta obra, ¿no?, que escribió Eugène Sue, que eran los misterios de París, y convirtió a los Pipelet en un símbolo, ¿no?, para los porteros. Y yo creo que incluso en el primer caso de bullying que hay registrado en la literatura, la verdad es que es un ensayo bastante impresionante. Y luego, bueno, hay muchísimos de carácter histórico. Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho, que se titula Un príncipe de hoy, habla sobre la figura del príncipe Bertil, que era un príncipe sueco, que además era mecánico, y Clara pone un poco pues, a la monarquía sueca como un ejemplo de monarquía próxima al pueblo. Pero aprovechando esto, ella cuenta anécdotas, en todos los ensayos hay muchísimas anécdotas, yo creo que es una característica de Clara, que siempre le salpica, ¿no?, con ese lado humano, siempre te atrapa un poco con la anécdota, y cuenta una anécdota de Alfonso XIII, como muchos de vosotros recordáis, Alfonso XIII nace rey, asciende al trono con 16 años y en sus primeras etapas tiene una aproximación a las capas populares, ¿no? Entonces cuenta esta anécdota, dice que Alfonso XIII un día visitó la Universidad de Madrid. Dice, su presencia, su juventud, excitaron el entusiasmo de los estudiantes que le siguieron a Palacio dando frenéticos vivas. Pero la cosa estuvo a punto de provocar una crisis de gobierno. Uno de los más viejos palatinos, el anciano y ya casi inválido conde de Cheste, visitado por un periodista, dijo con tono sentencioso que esas popularidades estaban muy mal, porque los estudiantes unas veces gritaban viva y otras muera. No creería adivinar también el viejo cortesano, porque en efecto, muchos años después, fueron los estudiantes de la universidad, hijos de aquellos que clamaron vivas a Alfonso, los que con más brío e ímpetu empezaron a gritar mueras, porque entre una y otra época había ocurrido algo, o aún algos, que divorciaron al rey de su pueblo. Bueno, lo que vino después ya lo conocemos, es pasado muy reciente, proclamación de la Segunda República. Luego hay otros ensayos de carácter histórico que son también apasionantes. Por ejemplo, hay uno costumbrista que se titula ¿Quiere ser rey? Busca unos dientes, que cuenta las singulares costumbres de los malgaches, de los habitantes de Madagascar, que requieren poseer una parte del cuerpo del rey difunto para poder acceder al trono. Luego hay otro que se titula El hombre que enterró en vida a quien enterró en vida Fernando VII. Fernando VII, bueno, personaje, rey, bueno, dudoso de los haya, no vamos a revelar, y tampoco vamos a revelar quién fue esa persona, pero habrá que leer el ensayo para verlo, pero sí que pone en duda la filiación de Fernando VII, o sea que es un ensayo bastante revelador. Luego hay otro que se titula La Buenaventura bien pagada, que habla de la historia de esa mujer fascinante, inteligentísima, que fue Madame de Pompadour, la favorita del rey Luis XV, a quien una gitana le adivina, le augura un futuro brillante que se va cumpliendo, como veremos a lo largo del ensayo. Hay otro titulado ¿Quién era el Máscara de Hierro? Y ahí cuenta Clara la leyenda fascinante de este hombre que fue encerrado en vida por Luis XIV. Expone Clara diferentes teorías, probablemente lleguemos a nuestra propia conclusión cuando lo leamos. Bueno, quizás sea un tema más popular porque ha sido llevado al cine, en fin. Hay otro que se titula La leyenda de la Casa de la Hiedra. Ahí cuenta Clara una historia misteriosa, las hazañas heroicas que lleva a cabo el francés Marqués de Montcalm en Quebec. Y bueno, tiene
en fin, le hacen le adivina a una gitana el futuro, un futuro muy misterioso que acabará cumpliéndose de alguna manera también. Es una historia bastante fascinante. Y luego el que a mí me parece el más cómico de todos, sin lugar a dudas, es uno que se titula La Navidad de unas monjas en la cordillera. No sé si lo has leído, ese es muy divertido. Es unas monjas, pobres monjas capuchinas, regordetas, que en el año 1710 tienen que viajar desde Madrid hasta Lima para fundar un convento en Lima, atraviesan la cordillera de los Andes, les suceden una serie de peripecias increíbles, pero increíbles. Es absolutamente cómico. Y además, bueno, lo difícil que debe ser atravesar la cordillera en esos años, Edu lo sabe, porque no lo has atravesado en mula, como estas pobres monjas del siglo XVIII, él ha atravesado varias veces la cordillera de los Andes en coche, y del siglo XX además, pero creo que puede darnos una idea de lo que sobre puede todo ser. que hay una anécdota que cuando le comentan a Napoleón que el general José de San Martín había liberado 3 países, Argentina, Chile y Perú, cruzando la cordillera de los Andes, Napoleón dice, ya cruzar la cordillera era una gran hazaña. Frente a liberar 3 países. Sí, efectivamente. Imagínense estas monjas en 1710. Hablamos de las momias, bueno, es divertida esa historia. Y luego hay uno muy bonito, uno de mis favoritos, que es La baraja amorosa de Luis XIV. Aquí habla Clara, hace unos retratos magníficos de las 4 mujeres que tuvieron un papel crucial en la vida de Luis XIV, y lo hace estableciendo un paralelismo, asociándolas con la baraja francesa. No vamos a contar la historia de estas mujeres, es fascinante el retrato que hace Clara de cada una de ellas. No vamos a contar el desenlace tampoco, por supuesto, solo vamos a hacer el planteamiento inicial, en las breves pinceladas que hace ella, la descripción inicial, ¿no?, de estos cuatro digamos, tipo de mujeres. Dice, la noble y sincera dame de cœur, la duquesa Luisa de la Vallière, enamorada y buena. La pomposa altanera dama de Cagó, ¿no?, de Rombos, marquesa de Montespan. La ávida y joven dama de Trèfle, María Angélica de Fontanges, porque es un trébol cortado en flor, muerta a los 22 años. Envenenada, como se dice, por la Montespan. Y la negra y fatídica dama de Pique, la ambiciosa y dominadora Maintenon. Así empieza y luego, bueno, va desarrollando. Es un ensayo largo, muy bonito, incluso de psicología. Yo creo que incluso hay psicología de muchos de estos ensayos. Y luego, bueno, vamos a acabar con una última referencia. Es uno de los ensayos que a mí más me ha gustado, creo que te gustará mucho, Luis, como historiador, que es Mujeres que amaron a los revolucionarios. Se dedica, Clara, en este ensayo a analizar, a desgranar la personalidad y el vínculo que hay entre las 4 principales parejas de revolucionarios. Una de ellas es Madame de Roland, que es la amada de Buzot. Buzot fue la figura más poética de estos 4 revolucionarios franceses. La segunda pareja es Eleanora Duplay, la novia de Robespierre. Luego está Gabriela Charpentier, esposa de Danton, y finalmente Lucila Duplessis, que era la esposa de Camilo de Moulins. Estas 4 parejas, de ellas Danton, al que Clara se refiere como el tempestuoso, el irrefrenable. Nos cuenta una anécdota que pinta entero a Danton. Dice que muerta su mujer, Gabriela Charpentier, estando él fuera de París, muere, y al cabo no puede él llegar hasta París hasta 7 días después. Ya está enterrada, y bueno, en una atroz decisión, ¿no?, que dice Clara, que pinta entero a Danton, hace que la desentierren para darle ese abrazo postrero. Y luego, bueno, esa frase última, ya casi célebre, cuando están a punto de decapitar a Danton en la guillotina, ¿no?, él dice al verdugo, le dice, muéstrale mi cabeza al pueblo, es digna de verse. Terrible frase que lo describe. Y luego, bueno, va analizando una a una cada una de las mujeres. Habla, por ejemplo, a mí me gusta mucho la descripción que hace de Lucila de Moulins. Dice de ella que es la poesía y la ternura de los amores de la revolución. Muere también guillotinada, como su marido, como Camilo, cae unos días después de él por defenderle. Pero dice de ella Clara, dice, Lucila, ella no hace frases, no clama, no dialoga en vano con la muerte. Dice, escribe a su madre esta sencilla y bella carta. Buenas noches, querida mamá.
Una lágrima escapa de mis ojos y es para ti. Voy a dormirme en la calma de la inocencia. Esas son sus últimas palabras. Y luego, por último, una mujer que es Madame Roland, que para Clara es la figura corneliana de la Revolución, llama la trágica hermosa, ¿no? Y hace una descripción muy bonita de los instantes en que muere también guillotinada en 1793, esos últimos momentos de vida de Madame Roland. Dice así, Clara, dice: cae ella también bajo la guillotina, un poco teatralmente también, como tantos, vestida de blanco, flotando al viento la hermosa cabellera, serena, hermosa, altiva y desafiando la mezquindad del terror y la persecución, también con su frase en los labios: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Pues bueno, eso yo creo que eso es un poco todo. Yo no sé, Luis, ¿tú quieres...? Nos has hecho una pedazo de presentación de Clara en Argentina. Yo, si quieren, para acabar, digamos, no la biografía, porque la biografía de Clara cada día está más abierta, como pueden ver, pues casi 38 años después de la primera edición de La sufragista española, la biografía de Clara Campoamor, que hicieron un admirable trabajo de Concha Fraguada y Paloma Saavedra, hecho en una época en que no había hemerotecas digitales, en que el acceso a los archivos era mucho más complicado. Resulta que la joven Beatriz Ledesma pues nos aporta una dimensión entera de cada Campoamor que no conocíamos. Y gracias también a esas fuentes nuevas, y a que ahora es mucho más fácil llegar a los archivos, yo he podido determinar pues alguna cosilla nueva sobre la espeluznante represión que tuvo que sufrir Clara Campoamor, porque ahora hay gente que habla del franquismo como si fuera un videojuego. Bueno, pues no, no. Es decir, a Clara Campoamor le hicieron de todo. No le pudieron hacer nada a ella físicamente porque no la consiguieron trincar a tiempo, y ya se había ido. Entonces ella consiguió no ser asesinada por los milicianos, consiguió que tampoco la asesinara unos falangistas que iban en el barco que la llevaba a Italia, y digamos que su futuro en la España nacional pues era muy limitado. Consideren ustedes que apenas 20 días después de entrar los nacionales en Madrid, ella pierde todos sus muebles, todos sus enseres, sus papeles, sus cositas, es decir, todo lo que había dejado en Madrid antes de marcharse es incautado por un servicio que había de recuperación de bienes y tal, lo llevan a un número de la calle Velázquez, y yo sospecho que algunos de los papelitos que quedan de Clara Campoamor en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca tienen como origen esa incautación, pero vamos, lo que queda es muy poquito. Y esta pobre mujer, esta admirable mujer, esta alegre mujer, pero realmente tan perseguida, intentó en distintas ocasiones regresar a su patria, a España, a la que idolatraba, desde Argentina, y en todas las ocasiones pues no hubo forma. Había una cosa que se llamaba el Tribunal ¿cómo se llama? El Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el TERMIC. Lo llaman a veces el TERMIC, yo prefiero llamarlo el TERMIC, porque hace pensar lo de TERMIC en las térmicas hogueras de la Inquisición. Es como una cosa, ¿no? Es decir, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y Comunismo, TERMIC. Y entonces el TERMIC se interesaba de una forma peligrosa en la persona de Clara Campoamor, y entonces ella pues acabó poniendo tierra de por medio, y a pesar de que ella regresó físicamente varias veces a Madrid a ver si le dejaban quedarse, pues no pudo, y entonces al final, cuando siente la necesidad de marcharse de Argentina y ve que no se puede quedar en España, porque en España su porvenir es un porvenir carcelario que a nadie le apetece, ¿no? Pues regresa a Suiza donde había muerto su mamá en el año 42, mientras ella estaba en Argentina. ¿Y quién la acoge de nuevo? Pues la amiga de siempre, la generosísima, la interesantísima Antoinette Quinge, que vivía con su madre, con su hermana. Era una familia que eran hijos de un pastor protestante en la católica Lausana y de una feminista de origen inglés. Y entonces, en esa casa, que fue el nido, lo más parecido a una familia que tuvo Clara Campoamor, es la familia Quinge. Y ahí pasan otros 15 años hasta su muerte. De vez en cuando se comunica con alguna personalidad de Madrid viendo a ver si es posible que yo recupere alguno porque ella había contribuido como profesora durante 20 años. Es decir, ¿de qué vive? ¿No? Porque sus artículos, sus traducciones,
a veces cobraba, imagino, por hacer de tapadillo o hacer firmado algún tipo de dictamen jurídico, pero vamos, ella trabajó muchísimo. Beatriz ha localizado 400 artículos jurídicos de cada Campo Amor, que no es moco de pavo. Sí, no lo he mencionado, pero efectivamente en Argentina se dedica también a actividades literarias, no abandona del todo su faceta de jurista, pese a que esa otra faceta como literaria cobra mucha importancia. Bueno, como es una trabajadora incansable, trabaja a destajo durante esos 17 años en Argentina, publica 385 crónicas, es la mayor contribuidora de jurisprudencia argentina de los años 40 y 50, nada menos que 385 crónicas de jurisprudencia. Luego también trabaja de tapadillo en el despacho de Salvador Fornieles, un despacho de prestigio en el foro porteño de aquellos años, lleva casos de temas de derechos de sucesiones, de herencias, de familia, ¿no?, que eran un poco su especialidad. Y también, además, luego ya incluso logra desempeñarse de forma pública y notoria como abogada. De alguna manera debe de lograr convalidar el título porque ya aparece en el Boletín Oficial de la República Argentina en los años 40 y 50 como letrada, representante de sus clientes en diversos casos, en diversos litigios, temas de repartos de fincas, en fin, o sea que ya logra también incluso desempeñarse de manera pública y notoria como abogada allí. Lo puede todo, lo hace todo, o sea que... Cuando sea mayor quiero tener tu memoria. Finalmente, igual que doña Beatriz les ha dicho, pues ella desempeña una serie de funciones culturales en la Argentina de los años 40 y 50, entre otras cosas pues también fue profesora, yo lo supe por doña Beatriz, en la universidad. Ella pues cuando está en su exilio suizo, pues también da algunas clases en la Universidad Libre de Lausana. Lo que pasa es que ya empieza a estar un poco cascada, porque claro, es una señora nacida en 1888 y que se va a Argentina ya con 50 tacos, y cuando regresa a Lausana, para los estándares de la época, pues ya está rozando la ancianidad, y es una señora que vive de la generosidad de la familia Cans, básicamente. Ella tenía un pequeño ingreso por una fundación, pero vamos, eso sería muy prolijo contar las fuentes de ingreso de cada Campo Amor, pero vamos, es un milagro que esta mujer consiguiese sobrevivir, consiguiese... claro, no tenía que pagar piso, lo cual ya es un gasto importante. Y esa familia Cans adorable, pues tenía entre sus miembros a una hermana de Antoinette que era lo que se llama garde malade, que es algo parecido a un enfermero, que sería, supongo, la señora que se ocupó de su madre cuando estaba ella en Argentina, de doña Pilar Martínez, no, Rodríguez, Pilar Rodríguez, y supongo que sería la misma hermana que se ocuparía de Clara cuando Clara ya estaba pues para despegar el alma, ¿no? Entonces, ella muere y finalmente ya tuvo autorización para regresar a España dentro de una urna. Así fue como se instaló. Y yo les voy a pedir un gran aplauso para Beatriz Ledesma, que nos ha regalado un trabajo, perdón por la emoción, admirable, sobre una mujer extraordinaria. Además está encerrada en Pollo y como sabemos en el cementerio que tenemos aquí aún no nos cierra con nosotros. Así que... Mi abuelo Paco está en tu Pollo, o sea que no me vas a contar historias. Sí. Bueno, entre ellas porque efectivamente Elena Fortún está allí, si no recuerdo mal, su marido se acaba suicidando, ¿no? El marido se acaba, ¿no? Me parece que se acaba suicidando. Sí, además leímos esa correspondencia tan bonita que tuvo Elena Fortún con Carmen Laforet, ¿no? O sea, la verdad es, no me consta, y con María Lejárraga, que era la mujer de Martínez Sierra, ¿no? Tampoco me consta, lo he buscado porque realmente es verdad que hay 4 mujeres representativas, digamos, intelectuales exiliadas de aquella época en Argentina. Hay que recordar que el exilio intelectual en Argentina es muy pequeño, es un exilio... es decir, hay muy pocos intelectuales. El exilio hacia México es masivo, pero el exilio de Argentina entran con cuentagotas, es muy difícil. La razón es simplemente que la actitud del gobierno, la posición del gobierno de Argentina no es proclive, no es favorable, ¿no?, a la introducción de los, digamos, que podían considerar elementos peligrosos. Bueno, y entonces hay muy pocos intelectuales, deben ser unos 5.000, ¿no? Entonces yo creo que se conocían todos.
se trataban todos. No me consta ese vínculo. Si hay 4 mujeres importantes en el exilio español en la Argentina, una de ellas, por supuesto, yo diría que la primera es Clara, por supuesto, pero luego están Elena Fortún, María Lejárraga y Rosa Chacel, ¿no? Que también va y viene entre Argentina y Brasil, ¿no? Siempre guarda ese vínculo. Rosa Chacel, además, también del barrio Maravillas, ¿no? Madrileña, como María ella. Teresa León, ¿no? María Teresa León con Rafael Alberti también, efectivamente. Y María de Maez, que tuvo mucha relación efectivamente con Victorio Campos. Y no me consta el vínculo con estas dos, pero yo creo que en ese Buenos Aires de los años 40, en esa vida cultural porteña, se han tenido que cruzar. Yo no lo he podido demostrar y sí que lo he buscado un poco. Pero bueno, quedan todavía tantas cosas, ¿no? por averiguar, que yo creo que irán saliendo. Sería bonito descubrirlo. Yo creo que me he leído 3 veces tu tesis. Perdona. ¿Qué acusaciones hacía el gobierno franquista para llegar al extremo de exiliarse en esas condiciones tan voy a decir? Bueno, Clara Campoamor había manifestado en España, tipo que ella vivió aquí, una ideología muy visceral. O sea, ¿cuáles fueron las razones que el gobierno franquista, de verdad o falsamente, esgrimió? yo creo que Que no la- se va a contestar mejor, ¿no? Pero Se las tuvieron que inventar, es decir, de alguna forma tenían que castigarla porque había estado dentro de la ley del divorcio, sobre todo porque el voto de las mujeres debía parecer que era cosa de rojos. Yo qué sé, es decir, la enfermedad mental no se puede justificar nunca, ¿no? Es decir, no puedes explicarla, puedes aceptarla. Entonces estaban obsesionados con Clara Campoamor, sobre todo porque a lo largo de... Ellos sabían muy bien que ella había sido masona durante unos años en la Segunda República, y de hecho había unas revistas bastante odiosas como Gracia y Justicia que la sacaban siempre de masona, la intentaban ridiculizar de todas las formas posibles, porque igual que en la izquierda le reprochaban a Clara haber permitido la victoria de las derechas en el 33, en las derechas le reprochaban, no se sabe muy bien qué es que la ley del divorcio, pero vamos, es lo de menos. Le tenían ganas a Clara Campoamor, dicho de una forma vulgar. Le tenían ganas y entonces se tuvieron que inventar alguna razón. Y claro, cuando consiguieron decir, bueno, pues por lo de masona, vamos a poner por lo de masona, porque claro, el Tribunal de Represión de la masonería y el comunismo pues les permitía ir a por ella desde ese punto de vista. Porque claro, si no, actividades, por ejemplo, a favor del bando republicano durante la guerra, pues no podían decir nada porque ella no estaba, ¿no? Ella se marchó enseguida. Entonces supongo que básicamente las acusaciones eran de esa índole. Entonces, en primer lugar, la castigaron. Había un tribunal que se encargaba, desde el punto de vista administrativo, de castigarte en lo económico, el término. No, el término era otro, no me acuerdo ahora. Lo tiene usted en el libro, está en este libro que además ustedes van a comprar montones de ejemplares, porque este de verdad es un regalo estupendo. Miren, por ejemplo, para personas, si ustedes tienen algún enemigo, esto es un objeto que luego es el regalo perfecto para el Día del Padre y de la madre no digamos, ¿no? Francamente, yo creo que tienen ustedes que saltar sobre esa oportunidad como el rano sobre la rana. Y eso aparte, ella realmente, la represión llega a todos los niveles. Entonces, la gente no sabe hasta qué punto puede ser perverso un sistema represivo. Es decir, no es solamente que vayan a por ti físicamente, es que te quitan todo lo que es tuyo, todos tus derechos. Es decir, te eliminan de los escalafones de la administración. Así fue. Y luego, naturalmente, suprimen cualquier tipo de derecho a una pensión que puedas tener. Es decir, te castigan en el presente, pero te castigan también para el futuro. Bueno, es una cosa impresionante. Y aquí lo reproduzco, vamos, son varias páginas sobre la represión, porque se habla de ello, pero no se dan detalles. Entonces, solamente cuando yo tuve en mis manos el legajo, que está en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, con los detalles, pues claro, se te pone el pelo como escarpias. corrígeme si me equivoco, pero ella siempre dijo, ¿no? Bueno, primero le ofrecieron delatar a sus compañeros de logia si ella, para poderse quedar, ¿no? Le decían, si nos delatas y tal, ella en una de las veces que viene, de 3 veces desde Buenos Aires, una de las veces que viene, ella dice, sí, pero como ya soy una señora anciana, voy a ir a mi hotel, voy a coger los papeles y vendré con los nombres y ya luego os los doy. Cogió un taxi, se fue al aeropuerto a Barajas y ya no volvió a venir en no sé cuántos años. Pero es que además ella siempre adujo, yo creo que con razón, aquí sí, corrígeme si me equivoco, pero ella dice, cuando yo era masona, esto no era ilegal, era legal ser masón, no estaba, es decir, una serie de intelectuales que formaban parte de estas logias, dice, yo nunca hice nada ilegal, porque mientras yo fui masona,
era legal, era algo que estaba legalizado, no sé. Es que lo más curioso del régimen franquista, que pretendía restaurar la legalidad, es que parte de la base de que se puede penalizar, inventar penas retroactivas, ¿no? Es decir, y a personas que hacían actividades totalmente legales en el año 33 o 34 o 35, imputarlas por un delito que surge después. Bueno, es una cosa impresionante, y eso lo hacían personas que querían restaurar el imperio de la ley. Entonces, el caso de Clara Campoamor es muy interesante. Yo creo que es un personaje muy simpático porque es muy limpio. Es decir, cuando te acercas a las biografías de aquellos que tuvieron que pasar por la guerra civil, pues muchas veces descubres cosas pues, que no te gustan o que son muy tristes o que son francamente repugnantes, porque claro, oye, hay que ponerse en el pellejo de los demás. Es decir, nosotros no hemos tenido que pasar por una catástrofe personal y social como esa. Es decir, yo no juzgo a nadie, ¿no? Pero, francamente, Clara Campoamor es de una decencia, una integridad, de una ¿no? limpieza. Una integridad. Sí. Es sorprendente, es un personaje que, no sé, los niños debieran estudiar en los colegios y ponerse de pie toda la Sí, mañana. ahora ya sabes que han sacado una versión para niños, ¿no? De Clara Campoamor. Pero me parece una Un cuento magnífica idea. infantil, sí, Mira, sí. el otro día hubo un político, no recuerdo de qué partido, que se fue a poner unas flores delante de la tumba de Clara Campoamor, y había gente que me decía, oye, ¿no te parece mal que quieran utilizar su figura? Y dije, pues es un hombre inteligente, que los demás partidos hagan lo mismo, ¿no? Es decir, me parece lógico que alguien quiera poner en su partido, hacer militante de su partido, de su iglesia o a Clara Campoamor. Además, la ventaja del asunto es que como gracias a los franquistas y a su sistema de represión no tenemos los papeles de Clara Campoamor, porque hay un poquito que tiene la Asociación Clara Campoamor de Bilbao, pero básicamente el inmenso archivo que debía ser los papeles de Clara Campoamor cuando estaba en Suiza, yo no sé dónde andará, yo lo he buscado, pero no lo he encontrado hasta ahora. Y no podemos reconstruir realmente su vida de los últimos 30 años, entonces lo podemos ahora reconstruir algunos detalles gracias a Beatriz Ledesma, que nos ha dado unas cuantas pistas sobre la vida de Clara en su exilio argentino, pero por lo demás no sabemos, es decir, nos podemos inventar cualquier cosa. Por ejemplo, ella fue la que le dio el primer cargo, esto es real, esto está en la Gaceta de Madrid, ¿no? La primera vez que el padre Escrivá de Balaguer recibió un cargo fue con la firma de Clara Campoamor. ¿Por qué? Le nombraban director de una institución educativa en que tenía que llevar la firma de del director general de Beneficencia, que resulta que era Clara Campoamor. Oye, pues no deja de tener gracia su primer nombramiento en la vida lo firme Clara Campoamor. Son las casualidades de la vida. Yo me podría inventar perfectamente ahora, nadie me podría contradecir. Yo decía, oye, pues Clara Campoamor se hizo del Opus en el año 54. Numeraria. Sí, lo podría decir nadie, o se hizo protestante, o de la iglesia de Adventista del Séptimo Día. No sabemos nada, y no sabemos nada porque, por desgracia, nos han castigado sin sus papeles. Porque hubo una serie de carambolas en la vida de la familia Cans. Murió Antoinette al año de Clara, y luego le sucedió a su hermana, la hermana que ya no era intelectual. Los papeles yo no sé dónde están. A lo mejor un día de estos aparece una Beatriz Ledesma II, que hace una tesis en la Universidad de Lausana y nos saca de dudas. Y nos saca de dudas. En cualquier caso, yo les pido de nuevo un inmenso aplauso para Beatriz Ledesma. Muchas gracias. Ahora vamos a tomar un vino y podemos seguir hablando, ¿eh?